Identidad sonora. Hola, bienvenidos a Identidad Sonora, un programa de contenido capsular sobre la música popular chilena. Un programa donde entrevistamos y conocemos en profundidad a los principales autores y autoras de la literatura de la música popular en Chile. Para hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que me gustaría introducirlo con las siguientes palabras. Esto es así. Juan Pablo González descubre, relee, vincula y no pocas veces desmitifica aspectos de la música popular chilena. Además, una primera dimensión que se puede destacar de su trabajo es la condición de cartógrafo de la música popular chilena. En esta forma de servicio a una comunidad, su sensibilidad y sus competencias para comunicar fenómenos sonoros por medio de la escritura ha contribuido a configurar una imagen más rica y compleja de la geografía musical de Chile. Queremos invitar aquí en Identidad Sonora a Juan Pablo González. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Hola Lito, muchas gracias por la invitación, por la honrosa presentación. Y aquí estamos para conversar de lo que más me gusta en la vida, digamos, que es escribir libros y publicar. Excelente. Oye, Juan Pablo, mira, lo primero que me gustaría que para poder ir conociéndote, ir como profundizando en el oficio, creo yo, que ya tiene esta disciplina de la musicología, es saber cómo un joven musicólogo, Juan Pablo González, se va a estudiar a California, a hacer el doctorado en musicología, en un momento en que la UCLA aparece Kerman, ¿no? Transformando un poco la musicología a nivel mundial, y vuelves con un ímpetu a un país que no tiene memoria, tiene muy mala memoria, y que lee muy poco, y tú llevas adelante una gran saga y una magna obra que es como traer al texto escrito la música popular chilena. Si nos podrías contar un poco cómo llegaste ahí, cómo es ese viaje. Bueno, en realidad cuando me fui a California me fui ya con la semilla dentro de mí, porque finalmente el que plantó esa semilla de poder trabajar desde la academia en música popular fue mi profe en la Universidad de Chile, Samuel Claro. Samuel Claro fue el que me animó, el que él mismo llegó al proceso de estudiar la música popular antigua, ¿no? De alguna manera la distancia histórica legitima todo, ¿no? Entonces, si había 50 años, 60 años de distancia, estaba ok. Y te lo digo de esta manera porque el medio, digamos, de la musicología, que además se enseñaba y se practicaba en la Facultad de Artes de la Chile, donde está el conservatorio, todo ese medio era muy música clásica o música docta, como le decimos acá. Entonces, realmente trabajar con música popular era muy extraño, era mal visto, ¿no? Sí había la posibilidad de trabajar naturalmente con la música de los pueblos originarios, que es lo que hacía María Esther Greve, con la música mapuche y la música aymara, y estaba todo el área del folclore, por supuesto, liderado por Margot Loyola, Gabriela Pizarro. Pero la música popular aparecía como una amenaza, primero, a las músicas tradicionales, porque llegaban las radios al campo, llegaban los discos, después llegaban las cassettes, y llegaba esta música cosmopolita, extranjera, moderna, juvenil, de moda, comercial, pasajera, ¿no? Que prendía en los corazones y en los cuerpos de los jóvenes campesinos, mapuches, aymara, rapanui, y a lo mejor no iban a querer seguir haciendo lo que hacían sus abuelos o de la misma manera. Y eso la academia lo veía, y también el Estado de Chile siempre lo vio con muy malos ojos, digamos, ¿no? Entonces, para mí no era fácil, porque yo estaba en un medio donde todo esto de la música popular no era digno de ser estudiado,
De hecho, yo trabajé mucho tiempo efectivamente con música contemporánea, estudié a Pablo Garrido, estudié a Falabella, cosas de Becerra, Andrés Alcalde, Eduardo Cáceres, ¿no? Me fui a California con eso también. Y de hecho en California lo que hice fue que junté a Gustavo Becerra con Los Prisioneros, digamos. Eso fue lo que hice allá, digamos, porque en California empecé a trabajar más contemporáneamente con la música popular, no solamente con el pasado histórico. Partamos con la historia social Ya. de la música popular 1890-1950, que es un libro del año que recibe el premio de musicología. ¿Cómo, primero, las fuentes, cómo las buscan, cómo es el diálogo con Claudio, cómo se encuentran ustedes para poder llegar a investigar en música y por qué determinan estas fechas, 1890 a 1950? Ese sin duda que es un libro que tiene que ver con lo que te señalaba al comienzo. O sea, es un libro que tiene que ver con la experiencia que yo había tenido como estudiante de musicología en la Chile con Samuel Claro, y él me había llevado a la década del 30 y a la década del 20. Yo ya desde 1900 a 1930, yo ya lo había transitado como estudiante. Claudio Rolle, a quien conozco en la Católica, cuando yo me reintegro al Campo Oriente a la vuelta de Los Ángeles, él es el historiador que me enseña que los siglos no comienzan el año nuevo, digamos, del año 1, sino que los siglos culturalmente y políticamente pueden comenzar antes o después, igual que las décadas, ¿no? Se habla de década larga, década corta, Claro. o siglo XX largo, siglo XX corto. Entonces, por los temas políticos de Chile, por la muerte de Balmaceda, por el parlamentarismo de los años 90 y por varios fenómenos de modernización que están ocurriendo con la música popular en Europa, de la cual vamos a ser como depositario. La década de 1890 era como la década para empezar, digamos. No era realmente, era como la década que correspondía para empezar. Queríamos hacer el siglo XX completo. Esa fue nuestro primer error. Y con 700 páginas llegamos apenas a 1950. Fuentes había muchas. Estamos viendo ahora, por ejemplo, un manual de baile de Francisco Franco Zubicueta, y ahí están aprendiendo a bailar polka, me parece. Ese Armando Carrera. El mismo manual de baile que se usaba en Santiago y que la gente bailaba en la primera discoteca que hubo en Santiago, que era el Salón Filarmónico del Teatro Municipal, que ahora se llama Salón Claudio Arrau. Ese era un lugar para bailar, no era para escuchar música de cámara. Ese mismo manual lo usaban los obreros en la Pampa Salitrera para bailar, digamos, para aprender a bailar en sus momentos de ocio en la plaza de la oficina salitrera. El mismo manual, el mismo repertorio, la misma música, como las mismas costumbres culturales, digamos, un país mucho más homogéneo en ese sentido, con divisiones sociales horrorosas, por supuesto, pero no culturales. Eso es lo interesante. Hay un elemento cultural cohesionador. Hay otra cosa que quisiera como comentar para como unir como de la historia social 1890, el de 1900 al otro, es que en este primer tomo de la saga, hay una música popular que tiene una súper intrinsicación con el ser adulto, como una música popular para los adultos. Hay muy poca juventud aún. Cosa que cuando aparece el segundo, 1950-1970, la juventud aparece a arremeter en la música popular de una forma impresionante, como que aparece como está la música, como que hay una prehistoria de la música popular, hasta cuando aparece la nueva ola y empiezan a aparecer movimientos más propios de Chile. ¿Nos podrías comentar algo de ahí del segundo tomo? Ahí. Sí, digamos, lo que pasa en el primer tomo, digamos, es que los jóvenes bailan la música de los mayores. Por eso también te señalo que hay una unidad cultural, que cruza sectores sociales, campo-ciudad, de alguna manera, y también estratos generacionales.
Sí, la división se produce con el rock and roll. El rock and roll es el que va a establecer, digamos, la existencia de una música juvenil, que juvenil en la década del 50 es adolescente. Son personas de 12 años, de 13 años, ¿no? Los que tienen 18 Ajá. o 19 son adultos, ¿no? Sí, sí, lo interesante es que lo que va a pasar en los 60 con los que tienen 19 años, que eran los que tenían 13 años el año 56. Esos son. Perfecto. Este es como el grupo en el que nos tenemos que fijar. Y cuando tienen 19 o 20 años y estamos a mediados de los 60, por supuesto, y conocieron a los Beatles y van a comenzar los procesos de reforma universitaria, la juventud, ahí, esos adolescentes de los 50, que son los jóvenes de los 60, se van a empoderar, digamos, y van a empezar con las transformaciones que hay en el mundo que continúan hasta la actualidad, como bien sabemos. Ahí ya estamos viendo imágenes del segundo volumen. Ahora, dicen 1950, 1970. También, ¿por qué decidieron así, 20 años, siendo que el primer volumen, ponte tú, era de 1890, 1950? Son muy radicales los cambios que hay hasta 1970 que decían cómo encapsularse en esos 20 años. Sí, hay dos razones. Claudio quería que hacerlo hasta el 73 y yo quise no hacerlo hasta el 73. O sea, mi hipótesis era, digamos, que no siguiéramos traumándonos con el 73. El 73 lo trabajo yo en el tercer volumen, sobre todo porque hay fenómenos que trascienden el 73, ¿ya? O hay otros fenómenos que terminan en el 73 también, pero que no teníamos claro que terminaban en el 73. Entonces, fue como más bien asomarse a la década del 70. O sea, yo intenté después en el segundo volumen trabajar con la década del 70 porque por una lógica de la música popular, a partir de los locos años 20, la música popular va como rodando por décadas, ¿ya? Entonces, yo quería de alguna manera trabajar con la década del 70, por supuesto que hacer referencia a la fractura, a la herida, al trauma, pero al mismo tiempo tenerla como más completita para ver cómo yo podía jugar con los años 70, como rescatar nuestros años 70 para nuestra memoria y que no fueran como solamente traumáticos. Entonces, esa es una razón. Y la otra razón es que, claro, todo se hace más intenso, todo se intensifica. Entonces, Perfecto. en las 600 páginas para trabajar 60 décadas, ahora las 600 páginas no servían para trabajar solamente 2 décadas. Y así va a ir la cosa a futuro. Oye, y ahora, en 1950 y 1970 se suman muchas más fuentes. Hay más, porque supongo que el primer volumen tuvieron que reconstruir grabaciones, ¿cachai? Ahora en 1950 y 1970 hay mucho más como dónde meter mano. Están las revistas juveniles, no sé, yo tengo acá algunos, la revista Ritmo. Las revistas juveniles y sobre todo un periodismo juvenil, un periodismo especializado juvenil. Hay por lo menos 4 revistas en Chile. Después está el cine, tanto el cine chileno como el cine extranjero. Siempre fue muy importante para la difusión de música nueva y de bailes nuevos. De hecho, el rock and roll no solo llega con los marinos a Valparaíso que van a bailar al American Bar, que es una parte importante de la historia, también llega con las películas como Rock Around the Clock o Semilla de Maldad, que es una traducción mexicana que hicieron, pero para ponerle en bronce. También llega ahí. Ahí la gente, la gallá lo veía bailar, lo escuchaba con tutti, ¿no? En el caso del segundo volumen, además, invitamos a Oscar Olsen, que es guitarrista y fue DJ en los años 50 y gran conocedor de la década del 50, como que la vivió musicalmente, como músico, vivió la década del 50. Y habían 2 elementos potentes ahí, el bolero y lo que venía de Estados Unidos. Después de eso aparece esto, que es Desencuentros en la música popular chilena, 1970-1990, donde ya no está la editorial de la Católica, ya no está Claudio Roles, sino que está Juan Pablo González, y una carátula donde está el guitarrista de
de este grupo de punk que eran los Pinochet Boys, y el charanguista y vocalista de Yapu, que es Roberto Márquez. ¿Cómo es la gesta de este libro donde ya no hay una cronología, hay como una búsqueda más musicológica, más un discurso propio, ¿no? Sí, es bueno que lo mencionaste antes. Digamos, los dos primeros volúmenes tienen que ver con mi primer matrimonio, que era con la Universidad Católica, y los dos otros libros que mostraste, Pensar la música de América Latina y Desencuentro, de mi segundo matrimonio con la Universidad Alberto Hurtado, digamos, ¿ya? Entonces también hay una vinculación ahí institucional con lo que estoy publicando. Y el de Desencuentro, que también marca, ahí está el golpe, ahí en el golpe, en Desencuentro, el golpe. ¿Okay? Ahí Ya. está bien, el desencuentro, la fractura, y varias fracturas que vienen después, porque después viene la fractura del canto nuevo con el nuevo pop chileno, ¿no? La fractura del punk con el nuevo pop, la fractura del hip hop con los metaleros, ya yéndonos más a los 90. Hay varias fracturas, hay varios como desencuentros, como que comienzan los desencuentros en la música chilena de modo más o menos sistemático. Y la musicología seguía, dale con la música clásica. Entonces, como que costaba, digamos, llevar a la musicología a este terreno, ¿no? Perfecto. Entonces, en este tercer volumen yo dije, ya basta, voy a hacer el esfuerzo de demostrarle a mis colegas de la música clásica que en música popular también se puede hacer musicología. Entonces ahí yo hice ese giro con el tercer volumen, en el cual me mantengo en el cuarto volumen, que es lo que estoy haciendo ahora y que es prácticamente mi vida completa. Es realmente lo único que me interesa, que quiero hacer, sobre lo que quiero hablar, es sobre la década del 90. La década del 90. Perfecto. Desencuentro, entonces, es un libro donde hay menos relato historiográfico, hay un relato mucho más musicológico, con análisis, miradas, análisis como las propuestas de Philip Tag o de Moore, dentro de poner fragmentos de partitura para explicar ciertas cosas, lo cual lo hace mucho más entretenido y mucho más fácil de leer y de entender lo que se está diciendo muchas veces. Ahora, mi pregunta es, lo que estáis haciendo ahora, ¿es, como decías tú, en la continuidad de este estilo de escritura? ¿Y vas a hablar solamente de la década del 90 o va a ser 1990, 2000 o 2010? ¿Por dónde estás yendo? ¿Qué es lo que te ha llegado? ¿Con qué material estáis trabajando? ¿Qué es lo nuevo cuándo sale el libro? Si nos puede adelantar cómo se va a llamar o cómo no se va a llamar también. En el fondo, lo que está ocurriendo es como que vuelvo a hacer un libro que narre una historia, ¿ya? Que narre una historia que es la historia de los 90, desde 7 géneros de la música popular diferentes, ¿no es cierto?, que yo defino como autorales, porque hay algo bien importante de lo cual no hemos hablado. En los 2 primeros volúmenes, y eso lo conversábamos mucho con Claudio Rolle, hablamos de historia social, que es otro tema, ¿sí?, ¿no?, pero de la música popular en Chile, ¿ya? Y a partir del tercer volumen yo empiezo a hablar de música chilena y me meto en el debate de identidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre música popular en Chile y música popular chilena? Entonces le dedico varias páginas del desencuentro a reflexionar, a discutir, a levantar preguntas, porque en fondo uno levanta preguntas más que dar respuestas en torno a lo que podemos entender por música chilena. Y con esas preguntas, con esa idea, me voy a la década del 90 y la dejo en la música popular chilena. Voy a empezar a hablar, va a haber como un nivel como de identidad en la música popular. Entonces, en ese sentido, el recorte que hago en la década del 90 es un recorte muy difícil de instalar, digamos, que tiene que ver con esos niveles de autoría y que yo intento como comprobar en 7 géneros distintos de la música popular chilena de los 90, con 30 bandas, ¿ya?
y solistas, ¿no? Y 30 discos, ¿no? Y unos 32 o 33 sencillos, porque no puedo estudiarlo todo, Claro. porque no quiero hacerlo. Oye, ¿cuáles son esos géneros de los que hablas? Comienzo con el retorno de la nueva canción, que es fundamental, ¿no es cierto? Es como el género más autoral, el género chileno más autoral de todos, ¿no? Y además justo el retorno del Inti, el retorno a medias de Quila, el retorno de Isabel Parra, ¿no es cierto? Bueno, el Payo había llegado un poco antes, Gitano, sí. Pero el retorno de la nueva canción, y ahí están estos grupos y solistas. Después hay un área que también es muy autoral y que también es muy chilena, que es la fusión latina, latinoamericana, que le empezaron a llamar en algún momento, ¿no es cierto? Que también supone el retorno de los jaivas, que también supone la aparición de una fusión más pop, que es la de Vasconcelos, que lo de Vasconcelos también es un regreso, si quieren, un retorno. Por supuesto que está Congreso, que nunca se fue, felizmente. Y están grupos más vinculados con la música de cámara, como Entrama o Cristian Galvez. También ahí me pego un desliz hacia el jazz fusión, ¿no es cierto? Y por supuesto que la marraqueta con el jazz rock. Entonces trato en la fusión, que eso es muy chileno, trato de ver como todas las dimensiones que puede tener. Ya, entonces tenemos nueva canción, fusión. Luego, y faltan 5. Claro. El segundo no tiene nombre. Siempre yo le he inventado nombre a los grupos, la industria no sabe cómo llamarlo, ¿no es cierto? Y ahí me fui a la musicología, y hay un gran musicólogo brasilero, francés, norteamericano, que para mí fue muy importante, que ya falleció, que trabajaba en Austin, Texas, que se llama Gerard Behague. Y en su gran libro sobre la historia de la música docta en América Latina, habla de las contracorrientes. En un momento instala ese concepto de contracorriente, y ahí pongo a fulano, perfecto. Y ahí pongo a Mauricio Redolé, ¿te fijas? Incluso pongo a Carlos Cabezas también ahí, ¿no? Y también me doy un gusto como antologador, digamos, y pongo a Bodenhofer, ¿no? Perfecto. Pongo a Bodenhofer, que nadie sabe dónde ponerlo. Son como músicos, digamos, que nadie sabe dónde poner, y yo me doy como esa licencia de ponerlos ahí. Después viene, para ir más rápido, el pop rock. Es muy importante el reflexionar sobre el concepto del pop rock, hasta qué momento hablamos de rock, desde cuándo empezamos a hablar de pop, cuándo empezamos a hablar pop rock, de qué se trata el pop rock, ¿no? Y ahí está el último disco. Tengo la suerte de tener el último disco de Los Prisioneros, que es del año 90, el primero Jorge González, el primero La Javier y lo Imposible. Está La Ley y Lucibel, que me convencieron que los pusiera, y era mi pura ignorancia nomás. Después los descubrí, y sí, por supuesto que hay niveles de autoría. No eran las bandas que yo escuchaba en los 90. Entonces tenía mis prejuicios, pero me convencieron y ahí están. Perfecto. Después viene el punk, con 6 bandas. La más antigua que pongo es Parkinson, que lo bonito del punk es que tiene como esta vertiente como clase obrera y esta vertiente intelectual bohemia, ¿no? O sea, Suburbios de Londres, Sex Pistols o CBGBs, Nueva York, claro. Smith, ¿ya? Y entonces, como nosotros en Chile tenemos todo, tenemos las dos vertientes, ¿no? Entonces, Parkinson, yo diría, todos estudian arte en la Chile, son amigos de Bororo, de Matías Pinto, pintan, qué sé yo, uno viene de Pinochet Boys, son como los intelectuales. También trabajo con los ex, que yo sé que están en una zona que puede ser grunge o no, y está Nicanor Parra ahí, digamos, detrás de la colombina, sin duda. Y también con Peores de Chile, y además que con Pogo éramos amigos en el colegio cuando chico. Entonces me pesca, porque yo hablo con todos estos músicos, algunos no me pescan, pero otros sí. Entonces, por lo menos con Pogo teníamos esta complicidad infantil, y claro, y Pogo se mama toda la movida madrileña. Llega a Madrid el 75, creo, después lo expulsan y vuelve a Chile como el 85, 86. Y se mete con el cómic, se mete como con toda la cultura de la movida, además muy,
los madrileños muy atentos a lo que está ocurriendo en Londres. Entonces viene como de muy buena fuente, digamos, con un ámbito como creativo, artístico, ¿no? Y por supuesto que está Fiscales, que son más anarcos, por así decirlo, y Miserables, que son más políticos, ¿no? Claro. Que tienen una acción más política. Y ahí tengo mis 6 bandas me faltaba Pánico, que nadie sabe dónde ponerlo, pero ellos se empezaron a vincular con los punkis porque quieren vincularse con alguna tribu urbana. Bueno, ahí hay una historia larga. Y finalmente, el capítulo último, que le llamo Nuevas Identidades, es como la nueva arremetida de la música negra a Chile. Un país sin afrodescendientes claros, sin una cultura afrodescendiente explícita, que siempre tuvo como un punto en contra en ese sentido, que todos estos libros anteriores narran cómo se fueron importando bailes afrodescendientes de Estados Unidos, de Cuba, de Brasil, etcétera, ¿no? De Colombia, por supuesto. Y entonces el funk y el hip hop, ¿no? Con Chancho en Piedra y Los Tetas, y después con Tiro de Gracia y con Maquisa, y tengo la suerte de poder trabajar con Anita Tijoux, porque el tema de la mujer también lo trato de visibilizar, ¿no? Porque además está Juanita Parra, el debut de Juanita Parra me toca con el disco Somos Hijos de la Tierra. ¿Te fijas? Está el debut de Anita Tijoux también en Maquisa, por supuesto que está Javiera, en fin. Entonces, para mí es una suerte, digamos, haber tenido, trabajando con la década de los 90 así redonda, digamos, ¿no? Haber tenido Claro. el último disco de Los Prisioneros y el primer disco de Maquisa, por ejemplo, como lo primero y lo último, que encierra todo este mare magnum de música, donde me van a comer vivo, porque de aquí todos saben todo, todos están vivos, los fanáticos están detrás, saben todas las historias de sus bandas, ¿no? Lo que no hacen siempre los fanáticos es que no miran a la otra banda, la que está en el otro género, y eso es lo que yo trato de hacer en el libro. Bueno, queridos amigos y amigas, quisiéramos despedir este programa, despedir a Juan Pablo. Muchas gracias por toda la información, por compartir tan amablemente. Se nos quedaron un par de cosas, pero por el tiempo no vamos a alcanzar, pero siempre hay tiempo para seguir conversando con Juan Pablo y eso es bueno. Y nada, si quieres contarnos una última cosa para poder despedirnos y despedirte. Agradecer a la Feria del Disco, ya que estamos en los años 90, porque recibí temporalmente la donación del archivo de prensa de la Feria del Disco, que después vamos a llevar a la Biblioteca Nacional para que quede a disposición de todas las personas. Les quiero mostrar solamente la letra P. Aquí está la letra P, y son 25 cajas, digamos, con todos los recortes de prensa de todo lo que estaba pasando en los 90 en Chile. Y eso me tiene absolutamente fascinado, porque aquí hay una información un poco más dura, ¿no? Que la propia memoria para poder y sobre todo narrar la historia de las bandas extranjeras que tocaron acá. Excelente. Muchas gracias, Juan Pablo, que estés muy bien. Igual. Muchas gracias por todo. Vale. Y queridos y queridas audiovisionarios de Identidad Sonora, nos vamos a despedir escuchando un grupo fusión, ¿no? De los 80, 90, que es el grupo fulano, y que también representa, o es un gran representante de nuestra identidad sonora. Que estén muy bien, nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias por su atención. Antes de irme, quisiera decirles que los libros de Juan Pablo, tanto Desencuentros en la música popular chilena, como Pensar la música desde América Latina, los pueden encontrar en la librería En el Blanco, que ahí está puesta ya la página web, pueden buscarlos ahí y los pueden pedir cualquier parte de Chile, del mundo, y se los van a enviar. Una librería amiga que está colaborando con este programa. Muchas gracias a todos, nos vemos, que estén muy bien. Identidad Sonora.
Identidad sonora.